Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Esa es la pregunta también para hacerse, para sopesar si el gobierno efectivamente se está plantando o si pactó una paz hasta fin de año cediendo en determinadas condiciones. ¿Qué pasaba el 1 de septiembre? Martín Guzmán anunciaba el final de la reestructuración de la deuda. 99% de aprobación. 1 de septiembre, hace 2 meses. El 2 de septiembre ya surge la alerta. Caen las reservas 142 millones de dólares. El Blue estaba bajando todavía en ese momento con la celebración del acuerdo, pero esto, ahora van a ver, duró muy poquito. 133 pesos valía en ese momento el dólar Blue, el dólar bolsa 117. Seguimos, esa misma semana, la brecha toca el mínimo, la brecha entre el dólar oficial y los paralelos financieros. El contado con liqui cierra la semana a 123. 123, hoy está 142. El oficial sube un poquito, lo acomodan ahí a 79, y Guzmán, como seguía perdiendo reservas, advierte que hay poder de fuego en el Banco Central. 7 de septiembre. La semana siguiente, el lunes, condicionan créditos a la industria a que ahorren divisas. Ya empieza a notarse que faltaban dólares en el Banco Central. Las reservas caen en 8 ruedas de septiembre, 871 millones de dólares. Estaba en marcha el golpe financiero, la corrida cambiaria. El 13 de septiembre, Guzmán en La Nación dice: cerrar más el cepo sería para aguantar. Y no vinimos a aguantar. El 15 de septiembre el gobierno anuncia eso, anuncia el endurecimiento del cepo, lo que había dicho 2 días antes el ministro que no iba a anunciar. 35% de retención de impuestos adicional al impuesto país del 30%. Gastos con tarjeta que se agregan al cupo, o sea, se detraen del cupo que uno puede comprar. Parking para fondos externos, o sea, un endurecimiento del cepo para los fondos externos que después ablandaron. Y un tope para el pago de deudas de empresas en dólares. Había muchas empresas que se endeudaron en dólares con Macri y que de repente dijeron: dámelos todos ahora al oficial para pagarlos. Claro, lo habían fugado lo anterior. El 16 de septiembre, después de estas medidas, Guzmán dice: con estas medidas el horizonte es que no haya brecha, que no haya diferencia entre el oficial y los paralelos. Todavía subsistía la interna con Miguel Pese, que había sido el artífice o el impulsor más bien de estas medidas. El 18 de septiembre empieza la parte más jodida. El Blue sube a 140 pesos. La soja toca un récord en 2 años, pero los ojeros no liquidan, a pesar de ese récord. Cuando uno diría: ¿qué más quieren? ¿Está la soja en el récord? ¿Liquiden? ¿Se quedan con los dólares? No, porque queremos la baja de retenciones. El 23 de septiembre el Blue toca 147 pesos. Los bonos ya caen 20% desde el canje. Y el Banco Central pierde otros 300 millones de dólares. Seguía en marcha la corrida. Las reservas, desde las medidas el 29 de septiembre, en 2 semanas ya habían caído 750 millones de dólares. El presidente interviene para que el campo liquide y al día siguiente le bajan las retenciones de los granos a los grandes exportadores. Anuncian más devaluación gradual del oficial. El Banco Central hace una suba de 70 centavos y sube también las tasas de interés para intentar tentar a los que tenían pesos que no se vayan al dólar. Llega la misión del Fondo Monetario la semana siguiente, ya el 6 de octubre, hace exactamente un mes. Economía emite sus primeros bonos dólar link por 500 millones de dólares, o sea, empieza Guzmán a contrapesar la visión de Pese y decir: miren, tenemos que ceder porque la presión de estos fondos es muy potente. El 8 de octubre, como para terminar de convencerlos, el Blue sube a 155, la brecha toca el 100%, piden bajar más las retenciones y vuelve Macri. El 12 de octubre, marcha opositora en todo el país. El FMI proyecta que Argentina va a caer 12% en 2020. Fíjense cómo se construye también un clima, ¿no? El FMI proyecta que Argentina va a caer 12% en 2020 y vuelve Macri a los medios de comunicación. Ese martes, el 13 de octubre, hace 3 martes, el presidente acá, en Brotes Verdes, nos reconoce que la baja de retenciones no funcionó. Hasta acá no sirvió. Dice el presidente con honestidad brutal, agregaría yo. La brecha tocaba el 115% y el Blue subía a 166. Cristalina Georgieva dice la semana, al día siguiente, Cristalina Georgieva
Dice, Argentina enfrenta dramáticos desafíos. Uno diría, dejá, Crista, ¿no? No ayudés. El blue ya estaba en 166, el contado con liqui toca ese mismo nivel, ese día que Cristalina dice esto. Y ese mismo día, fíjense ustedes, se da el abucheo virtual a Alberto Fernández en el cónclave de los gerentes, en IDEA. ¿Esto no estaba coordinado con la suba del contado con liqui? ¿No estaba coordinado con las declaraciones de Cristalina Georgieva? No estoy hablando de una conspiración, ¿eh? Entiéndase bien. Estoy hablando de intereses que se coordinan y que, mientras se manifiestan en público, se manifiestan en privado también, porque había reuniones en Olivos y en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía donde Paolo Roca, donde, no sé, los Bulgeroni, donde los Galperín, donde un montón de gente que tiene el poder como para hacer mover una posición del Banco Central. No se olviden que Soros le dobló el brazo al Banco de Inglaterra. O sea, no es que solo al Banco Central de la Argentina le pasa esto. Bueno, el 16 de octubre revierte Martín Guzmán las medidas del 15 de septiembre. Lo hace un viernes muy poco elegantemente, tan poco elegantemente que en el comunicado admite que las medidas que había tomado un mes antes, no habían funcionado, pero además dice que habían sido nocivas para las expectativas. Entonces desarman el parking, le dicen a los operadores, entren y salgan cuando quieran. El parking básicamente es una obligación de permanecer unos días con un bono en su poder para los que entran al país. Hay otros países donde no dejan entrar capitales golondrinas así de fácil hacia adentro y afuera, ¿no? Incluso el Fondo Monetario muchas veces aprueba esos controles de capitales. Bueno, también aceptan dolarizar la deuda de fondos, darle salida, como dicen en la City, pero el blue igual toca 181 pesos. Dale, yo seguía, dale. El 18 de octubre, Roca y Bulgeroni, en 2 días distintos. El 18 de octubre es el día que se conocen las reuniones que había mantenido esa semana con Roca y Bulgeroni el presidente Alberto Fernández. Después salen los subsidios al petróleo, o sea, es así de transparente la relación entre las condiciones, el condicionamiento y la respuesta que después se ve obligado a dar el gobierno cuando le tuercen el brazo. Bonistas advierten que el plan colapsó. Los grupos de bonistas que habían negociado con Guzmán, que al principio de esta línea de tiempo le habían dado el 99% de aprobación, esos, los del 1 de septiembre. Bueno, acá advierten que el plan colapsó directamente. Dicen, ya está, listo, que se vaya el ministro, que se vaya el presidente del Banco Central, terminó todo. A 195. Y claro, toda esa semana la zozobra fue total. Martín Guzmán, ya empoderado, toma las medidas ortodoxas que ya había empezado a tomar, pero las termina de anunciar, y le pide a las agencias que no operen contado con liqui. Eso le da unos días de tregua que hacen que el dólar baje un poquito en los mercados paralelos. El blue vuelve a 181, la brecha baja de 100%, o sea, deja de valer el doble el paralelo que el oficial, y ahí se da la cumbre final, la del lunes de la semana pasada. La cumbre entre Guzmán y AEA. Esa cumbre donde dicen que el ministro le dijo, no podemos devaluar todo lo que usted quiere, Paolo Roca, pero los quiero escuchar. Les dijo a 5 o 6 popes de AEA, pero muy pesados, muy pesados. Y ellos dijeron, respeto a la propiedad privada, basta de impuestos, nada de este impuesto a las grandes fortunas. Ese mismo día, el Ministerio de Economía anuncia que no va a haber más emisión de pesos por parte del Banco Central y que va a haber un freno al gasto, que le va a devolver incluso parte de los pesos que le había prestado el Central para desplegar el IFE, para desplegar el ATP, para desplegar los paquetes que desplegó el gobierno para contener el efecto de la pandemia. El blue retrocede a 168 pesos. Ayer
9 de noviembre, se producen los últimos anuncios antes de la llegada de la misión del fondo. Ajuste de las jubilaciones y programa extendido con el Fondo Monetario, Extended Facility Fund. El blue termina de bajar a 151. Es cierto, se aplacó la corrida. ¿Pero a qué costo?